Pero sí, me gustaría dejar esto grabado para poder, si quieren salir en cámara, permanezcan con su cámara encendida, si no, pueden apagarla como gusten. Pero me gustaría grabar esto porque hice una pequeña enseñanza que quiero compartir con ustedes y yo sé que es el corazón y el deseo ferviente de Dios que cada uno de nosotros hablemos en lenguas. Me he topado con hermanos que se ven impedidos o se ven estorbados para hablar en lenguas por algún error en su entendimiento, por alguna falta de entendimiento, por algo que han escuchado, quizás alguna enseñanza errónea que han escuchado y que les ha quedado incrustada y que no les permite recibir en manifestación. Igualmente también me he encontrado con personas que tienen un impedimento espiritual, es decir, una fuerza espiritual maligna no les está permitiendo orar en lenguas. Yo no estoy diciendo que sea tu caso. Mayormente la razón por la que una persona no quiere hablar en lenguas es por falta de entendimiento, por un entendimiento equivocado. Por eso se ve impedida por algún temor, porque tenga alguna idea, tiene alguna idea equivocada de lo que es el hablar en lenguas. Entonces voy a comenzar a compartirles los versículos que quiero leer hoy con ustedes, la escritura. Y a esta enseñanza le titulé, Hoy hablarás en lenguas si tú así lo deseas. Hablar en lenguas, y eso lo repito yo constantemente, es tan fácil como respirar y más fácil que hablar. Es algo natural que los creyentes del primer siglo manifestaron de una forma sin impedimento, valga la redundancia, de una forma completamente natural. Era algo que hacían, renacían y simplemente hablaban en lenguas. Esto está registrado en el libro de los Hechos. Y quisiera comenzar a leer Primera de Corintios 14:1, que es un pasaje que de pronto se malentiende o que muchos predicadores o gente usa para apoyarse que no, o decir que no es tan importante el hablar en lenguas. Yo he escuchado esto a gente que enseña de las escrituras que dicen que, bueno, no es tan importante o no es tan relevante o no importa si no hablas en lenguas. No es una bendición que tienes inherente a ti. Si tú has renacido del Espíritu de Dios, si tú has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, tienes esta bendición potencialmente en ti. Primera Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad. La versión en inglés King James dice, desea fervientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y como vamos a ver en este capítulo, a lo largo de los versículos que vamos a leer, eso de profetizar habla en el contexto de en la iglesia. Procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Y él está hablando en el contexto de dentro de la iglesia, dentro de cuando estamos reunidos. Ese es el momento en que en ese contexto está hablando Pablo aquí. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y aquí primeramente quiero hacer una pausa, me estaba casi olvidando de compartirles esta palabra procurad. Es una palabra griega que es seloo, una palabra onomatopéyica que esto lo dice la concordancia de Strong, que imita el sonido del agua hirviendo, propiamente rebosar como resultado de volverse tan caliente, hirviendo, figurativamente arder con celo. Teyer dice, o da esta definición, estar profundamente comprometido con algo, con la implicación del deseo que esto conlleva, ser sincero, desear de todo corazón, estar completamente absorto con algo. Y vuelvo a leer este versículo. 1 Corintios 14:1 dice, procura, desea fervientemente, anhela con todo tu corazón, deséalo desde el fondo de tu corazón, como si hubiera algo en ti, desea esos dones espirituales. Ese manifestación o don de hablar en lenguas te va a dar un provecho tan grande en esos momentos de impotencia,
en que no puedes hacer nada por tu propia vida, por la de tus hijos, por la de tu esposo, por la de tu gente amada, en situaciones que vemos y que a veces nos sentimos completamente impotentes, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes orar en lenguas y tú estás haciendo una oración poderosa que está subiendo al cielo y está ayudándote a ti o a tu ser amado, a la circunstancia, a tu país, a lo que sea que estés enfocando en tu orar en lenguas. Entonces dice aquí, procura esos dones espirituales, anhélanos, anhélalos con todo tu corazón, deséalos fervientemente. Y el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y más correctamente traducido aquí debería decir, pues nadie se entiende. Nadie entiende, nadie que habla en lenguas. Hablar en lenguas no es aprender un idioma. No es que de pronto tú sabes francés y portugués y alemán, italiano y entonces hablas en lenguas. No nos estamos refiriendo a hablar idiomas conocidos en esta tierra. Estamos hablando de que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Fíjense lo que dice sobre el hablar en lenguas. No, cuando hablas en lenguas no estás hablando a los hombres, estás hablándole a Dios. Y nadie se entiende, es decir, estás hablando un idioma o vas a hablar un idioma que tú no comprendes. Estás diciendo algo que tú no entiendes y estás hablando por el Espíritu misterios, secretos divinos. Estás hablando con Dios, cosas que aunque tu entendimiento no comprende, tu espíritu está elevando a Dios, tu espíritu, Dios le da de qué hablar a tu espíritu y tú hablas esas palabras que son una oración perfecta. Estas son de las primeras cosas que vamos a ver que hace el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es hablarle a los hombres, sino directamente a Dios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación en la iglesia. Vemos que Pablo sigue hablando en el contexto de la iglesia, porque hay gente que dice, bueno, sí debes procurar los dones espirituales, pero sobre todo profetizar, pero tampoco enseñan a la gente mucho a profetizar, ni tampoco a hablar en lenguas. Pero el contexto de lo que está hablando aquí es dentro del marco de la iglesia. Si tú estás reunido en la iglesia, la verdad de que debes procurar los dones espirituales es verdad en tu vida privada y en la iglesia. Pero el profetizar, esto lo haces en la iglesia. Alguien que está profetizando está hablando para edificación, exhortación y consolación dentro de la iglesia. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si tú hablas en lenguas, si tú hablas esta lengua extraña que te es dada, te estás edificando o te edificas. Y yung asamba shankase, hung tasabahati, atihanta arama, tu anjanta kasaya makasa. Estás aún hablando una lengua extraña y te estás edificando a ti mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí lo dice bien claro Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Este es algo que escribió Pablo por revelación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis en la iglesia. Estamos hablando en el contexto de la iglesia, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas en la iglesia, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas mientras entraba, mientras salía, mientras se bañaba, mientras iba de camino, mientras estaba hablando con alguien y le escuchaba. Al despertar, al acostarse, él dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, volvemos a ver el contexto, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por supuesto, porque yo me puedo estar aquí hablándoles en lenguas media hora, 40 minutos, 50 minutos y ustedes no van a entender absolutamente nada. Yo estoy siendo edificada, yo estoy hablando con Dios, yo estoy intercediendo o lo que sea que mi espíritu esté enfocado a hacer, pero ustedes no van a entender nada. Así que obviamente el que profetiza, que es un hablar inspirado de Dios, son palabras inspiradas, que vienen al espíritu en el idioma de las personas que están reunidas, eso es para la iglesia, es para edificación y exhortación. Pero existe este hablar en lenguas,
este idioma que nos da Dios a cada uno, y este idioma es muy particular. Hay quien me ha dicho cuando he subido videos en YouTube, hermana, yo apunté las palabras que usted dijo y las repito. No, no se trata tampoco de eso. No es que tú vas a escuchar un idioma y vas a decir, bueno, voy a anotar eso y luego lo voy a decir. No, es que anotes palabras y las repitas. Hablar en lenguas es un lenguaje que te da Dios a tu espíritu. Tú vas a tener ese lenguaje o varios lenguajes y vas a hablarlos, y vas a estar orando, vas a estar adorando, vas a estar intercediendo con ese espíritu. En Marcos 16, y quiero que veamos algunas palabras que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, y que por supuesto deben de tener mucho más peso que las palabras de cualquier predicador o cualquier persona que hable en contra del hablar en lenguas. Hay gente que dice que, perdón, hay gente que dice que el hablar en lenguas no está disponible. El hablar en lenguas está absolutamente disponible. Conozco miles de personas que hablan en lenguas. El hablar en lenguas está disponible, lo puede negar quien quiera, pero esto es así. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, que estás aquí reunido hoy, que estás mirándome, que estás viendo este video, ¿tú crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú le has recibido como el Señor de tu vida? Si tú no has hablado en lenguas, quiero que te respondas esta pregunta a ti mismo. ¿Tú crees en Jesucristo? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Yo creo. Yo creo en mi Señor Jesucristo, ¿ok? Si lo crees tú, confiésalo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo en mi Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense qué cosas tan hermosas profetizó nuestro Señor Jesucristo que iban a ser aquellos que creyeran en Él. Lo que nos compete en este estudio hoy es hablarán nuevas lenguas. No dice aquellos que están espiritualmente capacitados, no dice aquellos que nunca se equivocan, no dice aquellos que yo quiera darles y a los que no, no. No hay ninguna diferencia, no hay ningún lugar donde diga es que estos sí y estos no. Los que creen hablarán nuevas lenguas. Y el versículo en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder es la palabra dunamis. Ser capaz, tener habilidad, quiere decir propiamente capacidades de realizar algo. Para el creyente, el poder, para lograrlo mediante la habilidad o el poder inherente del Señor, es una habilidad que te da Dios para lograr algo. Recibiréis poder, eso dijo nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros creyéramos en Él, íbamos a recibir poder, un poder potencial. Eso es dunamis, la capacidad, la habilidad de hablar, de la capacidad inherente de hacer algo, en este caso, hablar en lenguas. Vimos que también puedes echar fuera demonios, puedes poner sobre los enfermos tus manos, orar por ellos y van a sanar. Hoy estamos viendo aquí sobre el hablar en lenguas, pero dice aquí que recibiremos, que íbamos a recibir poder. Mi hermana se casó hace como 6 años, vivía aquí en Ciudad Juárez conmigo, y ella se casó hace más de 6 años, 7 años, y se fue a vivir a Colorado, Estados Unidos. Y ella tenía un auto, me regaló ese auto, y por alguna razón de la vida, no me había dado cuenta porque es un auto viejito que la calefacción del auto servía, y realmente me vine a dar cuenta hace 1 año, 2 años que la calefacción del auto servía. Sin embargo, yo estuve por lo menos 4 años no disfrutando de la calefacción de ese auto porque pensé que simplemente, por alguna razón, pensé que no servía. Esa capacidad que tienes en tu interior, ese poder potencial que tienes dentro de tu interior, que es como la dinamita. Tú puedes tener una barra de dinamita, supongamos que esta es una barra de dinamita,
y tienes la mecha, pero no hace absolutamente nada hasta que no la enciendes, ¿no es cierto? Yo no pude disfrutar de la calefacción de mi auto hasta que no me di cuenta que servía, o hasta que no se me ocurrió, bueno, voy a verificar que está, y ¿cómo? La calefacción de mi hermana creo que fue la que me dijo, es que claro que sirve, y yo, pero ¿cómo es posible? No la he usado. Entonces tú tienes ese poder inherente dentro de ti. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes la capacidad de hablar en lenguas. Tú tienes esa habilidad dentro. Dios te da esa capacidad dentro. Está dentro de ti latente. Y simplemente tú necesitas manifestarlo, evidenciarlo. No es algo nuevo que vas a recibir en el sentido de que no tienes la capacidad de hacerlo. Sí tienes la capacidad de hacerlo. Tú recibiste poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ti. Cuando tú creíste en nuestro Señor Jesucristo, cuando tú le confesaste como el Señor de tu vida, vino el Espíritu Santo sobre ti y tú tienes esa capacidad potencial que puedes manifestar, que puedes aprovechar. Si tú has tenido la bendición de tener un auto nuevo, yo no, pero y ves esos autos que, bueno, funciona todo, ¿no? Funciona la bocina, el radio, y tienen el aire, la calefacción, tiene un montón de cosas el auto, pero tú no usas todas esas capacidades o esos privilegios que tiene ese auto hasta que no los enciendes. No te va a ser de provecho ni el aire acondicionado, ni la calefacción, ni el radio, ni nada, si no lo utilizas, si no utilizas las cosas que tiene ese auto. Potencialmente están allí, pero tú no lo vas a disfrutar hasta que no enciendas tu auto, hasta que no enciendas el radio, hasta que no enciendas la calefacción. Entonces, ese poder, dice aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú tienes ese poder potencial dentro de ti. Tú tienes esa habilidad, ya está en ti. Si tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, esa habilidad está latente en ti. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú crees? Nuevamente te lo pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? Como dice la escritura, de tu interior van a correr ríos de agua viva, y especifica en el versículo 39 qué es. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que en mí cree, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Uske hashe temaraku tu asamara, tu bashata barasi kugasa, sei hasai basara bashiti kasi, tura haseya sea. Va a correr un río de agua viva de ti. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, ese río de agua viva va a correr de ti. Vean lo que dijo nuestro Señor también en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Imagínense para los discípulos, para los apóstoles que estuvieron conviviendo con nuestro Señor Jesucristo y lo vieron hacer milagros y lo vieron ser el ser más amoroso que ha estado en esta tierra. Su presencia debió derretir el corazón de cualquiera. Esas sanidades, escucharlo enseñar, debió haber sido algo realmente embelesante, algo glorioso. Y él de pronto les dice, es que yo me tengo que ir. Y además es necesario, y además va a ser provechoso, y además va a ser mejor para ustedes. Y ellos se quedan atónitos pensando, ¿cómo es esto? Y él les dice, no, los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitara, ascendiera y enviara finalmente el Espíritu, iba a morar en nosotros y no nos iba a dejar huérfanos. Versículo 26 del mismo Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, en inglés dice el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ese Espíritu nos va a enseñar todo lo que necesitamos saber en nuestra vida privada, con nuestra vida como padres, como madres, como hijos, como profesionistas,
si debes tomar una decisión médica, si debes tomar una decisión en cuanto a un empleo, en tu carrera. Él te enseñará todas las cosas. Y veamos lo que dice Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Quieres tú sentir este reposo? ¿Quieres sentir esta refrigerio en medio del desierto, en medio del calor abrasador del mundo? ¿Quieres sentir este refrigerio? ¿Quieres sentir ese viento fresco? ¿Quieres sentir ese reposo a tu alma? Tienes disponible el hablar en lenguas. Hablar en lenguas verdaderamente te da poder, te da una edificación, te da una fortaleza. Yo sé que tenemos un Dios sobrenatural y ustedes pueden ver relatos de hombres como Sansón, de hombres como Moisés, de hombres como Caleb, que recibieron una fuerza sobrenatural, una juventud renovada sobrenatural. Esto lo vemos de parte de Dios. Sin embargo, esta habilidad de hablar en lenguas, este regalo de hablar en lenguas nos da un reposo y nos da una fortaleza extraordinarias. Yo no sé si ustedes lo han intentado, aquellos que hablan en lenguas, orar en lenguas en voz alta mientras están solos o en voz baja, pero a mí me produce o me genera una fortaleza tan grande hacerlo y veo que soy capaz de escuchar más nítidamente la voz de Dios, de entender más cosas de Dios, tengo más agudeza espiritual, me doy cuenta que si me doy a la tarea, porque yo soy quien tengo que hablar en lenguas, esto es una habilidad que te da Dios, pero eres tú quien decide operarla. Si tú quieres hacerlo 5 minutos a la semana, va a ser tu privilegio. Si quieres hacerlo 5 minutos al día, va a ser tu privilegio. Si quieres hacerlo todo el tiempo que tengas disponible, también va a ser tu privilegio. Puedes hacerlo mientras vas caminando, mientras vas conduciendo en el camino, mientras estás solo, mientras estás haciendo la cena, mientras estás viendo la tele, porque no interfiere con tu entendimiento. Puedes orar en lenguas, puedes hablar en lenguas y eso te va a fortalecer. En momentos de angustia, de debilidad, puedes hablar en lenguas y ese alivio va a venir a ti. Miren lo que dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu va literalmente a llenarte de vida, a revigorizarte, a vivificarte. Esa es la promesa de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú has renacido del Espíritu de Dios, tú has creído en nuestro Señor Jesucristo en algún momento en tu vida, quizás alguien te guió a hacer una oración, quizás viendo algún programa en televisión, de algún predicador, quizás tú renaciste de alguna manera. El Espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios, porque esa habilidad de hablar en lenguas no la haces con tu mente, aunque nuestros labios son los que formulan esas palabras y nosotros movemos la lengua y hacemos el sonido. Esas palabras son espirituales, provienen del espíritu que llevas dentro. Así que cuando tú hablas en lenguas es un testimonio, es una prueba indubitable de que has renacido del Espíritu de Dios y de que vas camino al cielo y de que nadie puede robarte la vida eterna ni tu filiación con Dios. Ahora tu espíritu gime, Abba, Padre. Tu espíritu mismo da testimonio de que eres hijo de Dios. Y de igual manera, estoy leyendo Romanos 8, ahora el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces vemos a nuestro hijo o nuestro padre o a algún ser amado y lo vemos deprimido, lo vemos abatido y a veces no sabemos qué tiene?
A veces podemos ver, tenemos una situación en el trabajo y no sabemos qué hay detrás de esa situación, qué está pasando en la mente, el corazón de nuestro jefe, en el corazón de nuestro esposo, esposa, en el corazón de las personas con las que convivimos, de la gente especialmente que amamos. Muchas veces no sabemos, así que dice aquí que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esta debilidad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos qué pedir. No sabemos literalmente qué pedir. Podemos decirle a Dios, ay, Dios mío, ayúdale a mi hijo de tal y cual forma o has de ver tal y cual forma, pero no sabemos qué es lo mejor para él, no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo, dice la Escritura, cuando hablamos en lenguas, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, y ese es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú oras en lenguas, tú visionas a esa persona a quien amas, a tu país, esa situación que estás enfrentando, y estás elevando a Dios esos gemidos indecibles, y Dios te está dando de qué hablar. Tú eres quien habla, pero Dios te está dando de qué hablar. Muy bien, ahora quiero leerles un fragmento de una enseñanza que se llama El valor de orar en lenguas, que es del pastor Joseph Prince. Pueden encontrar esta enseñanza en YouTube y dice así: había un gran hombre de Dios, olvidé su nombre ahora, y la historia que voy a narrarles es verdadera. Él iba conduciendo una carretera. Su esposa estaba durmiendo y él sintió que el espíritu le avisaba que había peligro. Y cuando sientes ese sentido de peligro, ¿cómo oras? Cuando, por ejemplo, sientes ese peligro sobre alguien específico, si ese alguien en específico está en la escuela y tú estás cocinando en casa, tú sientes esa sensación de que Juanito Brinquito está en peligro, que estás en problemas. Sabes que algo está pasando con Juanito Brinquito. ¿Qué es lo que haces? Hablamos en lenguas. Tenemos este regalo que Dios nos ha dado para esta dispensación. Ni siquiera tienes que arrodillarte para orar en lenguas. Puedes estar trabajando y hablando en lenguas, puedes estar manejando, cocinando y simplemente comienzas a orar en lenguas. ¿Me escuchan, gente? Este es un regalo especial para esta dispensación o para esta administración de la gracia. La gente en el antiguo pacto nunca tuvo este regalo. Moisés no lo tuvo, David no lo tuvo, Esther no lo tuvo, Ruth no lo tuvo, Salomón no lo tuvo, ninguno de ellos lo tuvo, porque Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esto lo dijo refiriéndose al orar en lenguas, al hablar en lenguas. Ellos nunca tuvieron esto y nosotros lo tenemos ahora. Imagínense, ellos no tenían este regalo y en su lengua natal, en su lengua que hablaban, pudieron hacer oraciones muy poderosas al cielo. ¿Cuánto más ustedes y yo hoy, con estas lenguas dadas por Dios, habladas por nuestros labios, podemos hacer oraciones con poder? ¿Me escuchan, iglesia? Aleluya, vamos a sacar ventaja de esto. Así que si no sabes por qué orar, simplemente deja que el Espíritu Santo fluya. Solamente ora con el Espíritu. Tú puedes orar con el entendimiento. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando con Juanito Brinquito, solo sé que está en una situación, así que Padre, yo oro a través del Espíritu por él. Y comienzas a orar hasta que sientes que se ha dado la liberación, hasta que sientes alivio. Y no tienes que dejar de cocinar, simplemente sigues orando en lenguas. Estás tomando la salsa de soya y poniendo sal y tú sigues orando en lenguas. ¿Cuántos de ustedes están bendecidos de que tenemos este regalo? Pastor, yo creo que la gente que verdaderamente ora con pasión debe arrodillarse. Bueno, si tú quieres arrodillarte, arrodíllate. Pero si de pronto percibes ese sentido de peligro, ojalá que estés en casa para que te pongas sobre tus rodillas. No todos somos así, algunos de nosotros trabajamos, así que puedes estar conduciendo o enfrente de la computadora y cuando sientes ese sentido del peligro, ¿qué vas a hacer? ¿Arrodillarte? A veces simplemente no puedes. ¿Qué vas a hacer? No, perdona, simplemente no puedes hacerlo. Y si Pablo hubiera dicho que esta es la única forma de orar, ¿cómo lo hubiera hecho él si iba de ciudad en ciudad? No hubiera sido capaz de moverse o de viajar tanto tanto si hubiera estado todo el tiempo sobre sus rodillas. ¿Me escuchan? Así que no caigan en esta idea de que deben de estar en cierta postura para orar en el Espíritu. Si estoy en casa y siento la necesidad de arrodillarme para concentrarme a orar, lo hago. Pero si no lo puedo hacer, no lo puedes hacer, no te sientas culpable.
Puedes estar mirando la televisión, mirando el fútbol y aún puedes estar orando en lenguas. Y alguien me preguntó, ¿de verdad puedo hacer eso? Sí, claro que puedes. Tú puedes estar viendo la tele y orando a la vez. Y tú oras hasta que se da la liberación, hasta que sabes que esto ha sido escuchado, hasta que sabes que Juanito Brinquito está bien. Y esta es la razón por la cual no sabes todo lo que estás orando. ¿Te imaginas si supieras todo lo que estás orando? Sería muy difícil. Digamos que en este momento estás orando en lenguas por Juanito Brinquito y quizás el Espíritu está orando. Oh Dios, el diablo está planeando algo contra Juanito Brinquito. Él tiene un plan con sus secuaces para el próximo año. Padre, yo te pido que pongas a Juanito Brinquito en el lugar correcto, en el momento correcto. Si entendieras lo que el Espíritu Santo está orando, ¿qué crees que pasaría? Juanito Brinquito no vería nunca más la luz del día. Por los siguientes días no lo dejarías ir a la escuela, no lo dejarías ir al cine ni a ningún lugar porque estás entendiendo lo que estás orando. Entenderías que está en peligro. Vas a querer resguardar a Juanito Brinquito en casa. Así que estamos gozosos de que no sabemos por lo que estamos orando mientras oramos en lenguas, siempre y cuando veamos resultados. Así que voy a volver a esta historia de este hombre de Dios que percibió una amenaza de peligro. Él venía manejando en carretera y comenzó a orar en lenguas. Su esposa estaba durmiendo y él estaba orando en voz baja en lenguas. Y otra cosa, tampoco tienes que cerrar los ojos necesariamente cuando oras. Quizás esto sea algo muy elemental, pero hay gente de muchas denominaciones que me escuchan que creen que tienes que cerrar los ojos cuando oras. Bueno, David decía que él levantaba sus ojos al Señor para orar. Jesús también ponía sus ojos en el cielo para orar. Nosotros cerramos los ojos para concentrarnos, eso es todo. Pero ¿sabes algo? Hay circunstancias como esta en la que no puedes cerrar los ojos. Así que este hombre de Dios continuaba orando en el Espíritu y él sintió esa liberación, ese alivio. No sé exactamente cuánto tiempo oró hasta que sintió ese alivio, la liberación. Entonces, mientras iba manejando, vio un camión inmenso que estaba fuera de control y que venía en sentido contrario en dirección hacia él. Él comenzó a sudar. Justo al lado de él había un pequeño auto y el camión se movió hacia el carril de al lado y se impactó contra ese pequeño auto que venía justo al lado de él y vio que el coche prácticamente desapareció. Él inmediatamente vio por el retrovisor y había humo por todos lados. Fue un momento difícil y la esposa se había despertado y él le dijo que hablara en lenguas. Así que él se bajó del auto y se acercó a ver qué era lo que había ocurrido y si podía ayudar. Y cuando llegó al lugar se dio cuenta de que el auto estaba completamente hundido en la parte frontal, incluyendo el asiento del conductor. Pero el conductor no estaba allí. El conductor estaba en el asiento de atrás y estaba completamente ileso. ¿Cómo pudo ser que ese hombre se pasara del asiento del conductor al asiento de atrás y quedara ileso? ¿Cómo se removió el cinturón de seguridad y llegó hasta el asiento de atrás? Nadie sabe eso. Él no tenía ningún daño. El hombre estaba en shock y mientras este hombre de Dios estaba viendo dentro del auto, el Espíritu Santo le habló y le dijo, esto es por lo que estabas orando en lenguas. Si tú te guías con entendimiento para orar en lenguas, nunca podrás hacer una oración semejante. ¿Puedo tener un gran amén? Si tú te guías con entendimiento para orar en lenguas, perdón, pero no entiendo esta frase, pero lo que creo que quiere decir aquí la enseñanza es que si tú oraras con el entendimiento por esto, ¿cómo podrías hacer una oración semejante? ¿Cómo podrías orar o hacer, o sea, prever que algo como que una cosa como esta va a ocurrir? ¿Cómo podrías hacer eso? No hay posibilidad de que tú puedas prever que esto va a ocurrir, pero simplemente él en lenguas supo que esto iba a pasar. Dios le dio ese que hablar y él pudo hablar en lenguas. El hablar en lenguas es parte de nuestra tierra prometida. Nosotros tenemos una tierra más rica, una tierra prometida. Israel recibió una tierra física, nosotros recibimos una tierra espiritual, una tierra prometida espiritual que es Cristo en nosotros. Quiero leerles unos cuantos versículos de Nehemías 9:21 y dice, de los hijos de Israel, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Este es nuestro Dios.
y les diste reinos y pueblos, y les repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Esto ocurrió, esto es un pequeño resumen de lo que ocurrió con la gente de Israel al entrar a la tierra prometida. Ellos encontraron ciudades fortificadas, encontraron un lugar sumamente fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares. En ese tiempo era su forma de sobrevivir. Ellos no iban al súper a comprar latas o verdura que ya estaba cosechada. Ellos entraron a un lugar, tenían que construir su casa, y en o sea, si tú querías una casa nueva, tenías que construirla, ¿verdad? No había una constructoras en ese tiempo. Ellos entraron a este lugar y tenían todo servido. Dios les dio absolutamente todo. Eso fue la bondad de Dios, eso fue la gracia de Dios, esa fue la tierra prometida que no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pisar Israel, pero es una tierra tan hermosa. Si ven las fotografías, si vemos los paisajes, sabemos que es una tierra fértil, que es un país próspero, que emergió de la nada. Tiene poco más de 70 años de haber sido instituida como nación Israel, después de siglos de no haber sido una nación como tal. Y hoy es una nación fértil, una nación próspera, es una tierra bendecida por Dios. Tú y yo también somos una tierra bendecida por Dios. Tú y yo somos sus hijos amados. Él te ama. Él entregó a su Hijo Jesucristo por ti. No hay nada que no quiera darte. Si algo que te limita para recibir el hablar en lenguas o para no hablar en lenguas es el hecho de que pienses que no eres lo suficientemente bueno, necesitas enfocarte en la gracia de Dios, porque esto no es un don o un premio por tu buen comportamiento, es un regalo de la gracia de Dios porque lo necesitas, lo necesitamos. Y tenemos un Padre bueno, Él no hace acepción de personas y Él quiere bendecirte, Él quiere darte. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Dios te dará algo falsificado? ¿Tienes miedo de recibir algo falsificado? ¿Dios será capaz de darte una serpiente cuando tú le pides un pescado, de darte una piedra si tú le pides un pan? ¿Crees que el Dios de amor, crees que el Dios de bondad que entregó a su Hijo por ti haría eso? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿tú nunca harías esto con tu hijo? ¿Tú nunca le darías una piedra si te pide un pan? ¿Tú nunca le darías una serpiente si te pide un pescado? Si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuánto más no te va a dar a ti el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo? Dios desea bendecirte con este don. Si aún no lo has recibido, este regalo, si aún no lo has manifestado, está latente dentro de ti, está inherente dentro de ti. Es como ese aire acondicionado del coche, es como esa calefacción en tu auto. Tienes simplemente que encenderla. Vuelvo a repetir, el hablar en lenguas es tan fácil como respirar, es tan natural como respirar. Es tan fácil como respirar y más fácil que hablar. No tienes que pensar las palabras, no tienes que articular tus pensamientos. Es sencillo hablar en lenguas. Quiero que leamos el relato de Pentecostés que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y recordemos, estos son Hechos 2:1, leímos Hechos 1:8, donde dijo Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo también en Marcos
quedaos aquí hasta recibir la promesa del Padre. Y les dijo que iba a enviar un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo, el que te iba a enseñar todas las cosas y que de ti iban a brotar ríos de agua viva. Y leímos en Corintios que cuando hablas en lenguas no hablas a los hombres, sino que estás hablando a Dios, que no entiendes tú lo que estás hablando, pero estás hablando con Dios secretos divinos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto fue un fenómeno en Pentecostés. No es algo que va a ocurrir necesariamente cuando alguien habla en lenguas, o yo he escuchado a mucha gente, he ministrado a mucha gente para hablar en lenguas y yo no he visto nunca este estruendo, pero en este momento, en el día de Pentecostés, cuando llegó por completo, como dice en inglés, el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban estos discípulos, estos apóstoles reunidos y vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Todo esto fueron fenómenos que se dieron en el día de Pentecostés, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu es el que te da que hablar. Tú eres quien habla, tú mueves la lengua, tú articulas las palabras, pero quien te da que hablar es tu espíritu, porque es ese espíritu con el que vas a hablar. No es tu mente, no es tu entendimiento, es tu espíritu. Y un paracasú, taracasá, maracashú, atain carabasara, bashamarata, barasá. Es tu espíritu el que está dándote esas palabras. Moraban entonces, y quiero seguir leyendo estos versículos, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es algo, un fenómeno, un milagro que ocurrió en Pentecostés y algo que es prerrogativa de Dios, porque la Escritura dice en 1 Corintios 13 que nosotros podemos hablar en lenguas humanas o angélicas, es decir, lenguas que son entendibles en la tierra, puede ser italiano, ruso, francés, un dialecto en África, yo no sé, puedes hablar una lengua que es conocida en la tierra o una lengua angélica, una lengua que es que hablan los ángeles. Entonces dice aquí que esta gente fue algo que hizo Dios, como un fenómeno, fue algo que hizo Dios para llamar la atención de la gente que estaba reunida en ese momento. Dice, ahí se juntó la multitud y estaban confusos porque les oían hablar su propia lengua. En la fiesta de Pentecostés se reunían, venían los israelitas de toda la región hacia Jerusalén para celebrar Pentecostés, así que había mucha gente en Israel y escucharon a los apóstoles hablar. Así que dicen, les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos se hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es otra cosa que haces cuando hablas en lenguas, hablas secretos divinos, estás hablando a Dios, estás gimiendo en el Espíritu, estás intercediendo por los santos y estás hablando las maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hay quien puede burlarse de ti diciendo, ¿qué es esto que están haciendo? Porque que parece que están borrachos, que están ebrios. ¿Qué es esto de hablar en lenguas? Hay gente que en su entendimiento no lo comprende, no entiende qué es este orar en lenguas. Sin embargo, para que esta gente quedara así confusa, fue algo que, les vuelvo a repetir, fue un fenómeno, algo que ocurrió especial para Pentecostés. Esta gente les escuchó, primero aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego, se asentaron sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas que la gente ahí reunida, que venía de diversas regiones que leía ahí en Hechos, leímos en Hechos, entendieron. Ellos fueron capaces de entenderlos y dijeron, les estamos oyendo hablar las maravillas de Dios.
Esta gente estaba hablando las maravillas de Dios, estaban magnificando a Dios, estaban hablando con Dios, estaban gimiendo en el Espíritu. ¿Quieres tú este regalo, hermano, hermana? ¿Quieres tú esta bendición? Espero que digas sí, amén, y levantes tu mano y digas, sí, yo lo quiero. Porque está en ti, está en ti. Eso es algo que potencialmente está en ti. Es como la calefacción en mi auto, que no sabía que existía, que funcionaba. Y por años pasé frío en mi auto. Ciudad Juárez es un lugar muy frío. Así que me subí al auto y subí ahí, iba toda temblando. Y, oh, sorpresa, la calefacción servía. Tú tienes ese espíritu inherente en ti, tienes ese poder potencial, ese dunamis que te ha dado. Si has creído en nuestro Señor Jesucristo, tienes ese poder potencial. Así que quisiera orar por ti en este momento. Quisiera ministrarte el Espíritu Santo y te voy a pedir, puedes respirar hondo si quieres hacerlo. Y cuando yo te lo indique o terminemos de orar, puedes comenzar a hablar en lenguas. Simplemente comienza a hacerlo. Es algo que Dios te desea darte, es algo que Dios desea que manifiestes, es algo que Dios desea que recibas. No hay ninguna razón para que no lo hagas. No hay ninguna razón, no existe, porque es un regalo de la gracia de Dios para ti. Es una bendición de la gracia de Dios para ti. No debes temer a recibir algo falsificado, es algo que Dios te está dando para que puedas hablar con Él en momentos de angustia, en momentos en que no sabes cómo orar por tu hijo, por tu esposo, en momentos en que te sientes desesperado, en momentos en que tienes insomnio, en el momento en que te sientes enojado, puedes orar en lenguas y el Espíritu te va a dar ese alivio, te va a dar ese refrigerio. Así que mi Dios, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero darte gracias por la vida y el corazón de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, tú conoces su anhelo profundo de hablar en lenguas, Padre. Les ministro el don de Espíritu Santo en este momento. Les ministro esta habilidad de hablar en lenguas, que ellos sean capaces. Reprendo toda fuerza espiritual, reprendo toda ceguera, reprendo todo mal entendimiento que no les ha permitido hasta este momento manifestar este regalo bendito del cielo, Padre. Gracias por bendecirlos, por ayudarlos, por mostrarles tu poder, tu gracia y tu favor, Padre. Y gracias porque ellos manifiesten en este momento el Espíritu, Padre, y a partir de este día ellos vean con más nitidez tu luz, tu poder y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que puedes comenzar a hablar en lenguas, articula las palabras, articula puedes hacer el sonido, les he abierto los micrófonos a quien quiera hablar. Iskuma shanta karabasuta, ti para santa para seita shura, azuka shabara tanka shanta, aski bara haya la yabasa bara seja su, así bara saja shudata. Tienes total voluntad sobre ese hablar en lenguas. Puedes parar. Puedes seguir. Kisuka sabara shabara tabara sabara, asabara shabara tabara sabara tabara, sobara sabara sabara sha. Pueden ser dos palabras, una palabra al principio. No te preocupes si solamente son una, dos palabras. Eso no tiene la menor importancia. Vas con el tiempo a ver más y más de este espíritu manifestado. Y haciéndolo, esquiva sabara shumba tabara siba tabara shu, ati bara kasuta tabara shanta Mashana Katran ati Seni kasuta Pampala, Iseni ati Sonda bara suka Postani shinta Motion, raba, atu kashante Seni Seni bisaita Pampama kalesha, no atu Shankatini Mola ikarabashi Mola ti bara Mana, Seni santa Seni shinta Pampala, raba, Katini asi bara Motion, shanti karas, Katani ati bara Motion, saiti Pana, kashati bara Katini sita Mo, kashi. Así para Shabara Tabara Sapa Tabara Shunta, Si para Sati Shabara Tabara Sata Base Barasa, Así para Shabara Tabara Tabara Shabara Tukarasa. Eres bendecido, hermano, hermana, eres bendecido con el hablar en lenguas. Tienes este gozo, tienes esta bendición, tienes este privilegio de hablar en lenguas y sabes que eres hijo de Dios, que tienes el Espíritu. Y a partir de ahora, cuando estés en insomnio, simplemente puedes
puedes orar en lenguas. Cuando no sepas qué hacer, cuando sientas desesperación, angustia, impotencia, puedes hablar en lenguas y vas a ver cómo Dios se manifiesta más poderosamente en tu vida. ¿Han hablado en lenguas? Quiero saber si hay alguien aquí que se ha visto estorbado para hablar en lenguas y si hay algo en lo que les pueda ayudar. Si hablaron en lenguas todas las personas que no habían hablado en lenguas. Veo a Georgina que está llorando. ¿Hablaste en lenguas, hermana? Sí, hermana. Hablé en lenguas y nunca lo había hecho. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. Ay, bien. Excelente. Bendito sea nuestro Padre. ¿Alguien más que no haya manifestado antes el hablar en lenguas y lo haya hecho ahora?